Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas diferencias que hay y que me parece importante mencionar entre la Academia de Mir Asturias respecto a otras academias. Quiero aclarar un par de cosas antes de entrar en este sujeto, y es que me parece interesante hablar sobre ello de forma pública, primero porque yo lo he vivido en primera persona y segundo porque creo que hay mucho hate / ideas preconcebidas sobre esta academia, y creo que al final, como ya he mencionado en el otro vídeo, uno tiene que escoger realmente lo que mejor le vaya a él, ¿vale? Entonces no considero que haya ninguna academia mejor que las otras. Sencillamente considero que uno se tiene que coger la mejor opción para sí mismo según sus necesidades. Bueno, en definitiva, normalmente la gente cuando habla sobre Mir Asturias hace referencia a una academia pues como muy exigente, con horarios muy duros, de mucha intensidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es cierto, ¿vale? Es una academia intensa, es una academia de preparación dura, ¿vale? Pero al final, como todo en esta vida, tú te lo puedes modular a tu forma de ser, a tu forma de estudiar, a tu forma de prepararte el examen o lo que tú necesites prepararte, ¿no? En este caso voy a hablar sobre cosas objetivas, ¿vale? Respecto a lo duros que son. Cosas objetivas, yo empecé a estudiar el día 1 de septiembre en mi curso de sexto, lo que quiere decir que empecé más o menos un mes antes que el resto de mis compañeros de otras academias. Eso es cierto, pero también es cierto que yo realmente estudiaba, o sea, bueno, pues a mi ritmo, intentando hacer todo lo que podía, ¿vale? Sin agobiarme, porque no me agobié en sexto con el tema de la academia, pero yo fui siguiendo las pautas que mi academia me daba, que al principio era 1 hora de estudio por día más mis test, ¿vale? Todos los días yo tenía que hacer test, siempre con el domingo de descanso. Entonces, yo eso lo hice. Y esa pauta más o menos de estudio también está programada en otras academias, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, aunque empiecen un mes más tarde. Entonces, la mayoría de gente, por mucho que se apunta en sexto, realmente en sexto no siguen las pautas o las siguen a medio hacer, por así decirlo, que les va dando su academia, ¿vale? Yo era muy consciente, yo tenía mucho miedo cuando me apunté al MIR, por motivos personales, y yo era muy consciente de que yo tenía que aprovechar al máximo todas las oportunidades que se me daban. Desde el minuto 1 se me dijo que tenía que hacer test, y no solamente la academia, porque la academia pues te dice un montón de cosas, pero fue uno de los consejos que yo más escuché en gente que ya había realizado el MIR, que tenía que hacer test y que tenía que hacer test, y fallar todas las preguntas y volverlas a fallar hasta que no las fallase. Entonces yo me acogí a ese consejo como a un clavo ardiendo, y si a mí al día se me recomendaba hacer, por ejemplo, me lo estoy inventando porque ya no me acuerdo qué número era, pero 65 preguntas, pues yo intentaba hacer como mínimo 10 más, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Es cierto, como os estoy diciendo, que comenzábamos antes. Con esto, yo terminé el curso de sexto con 2 vueltas, si no recuerdo mal, dadas al temario, ¿vale? Y eso se nota. O sea, para mí el hecho de poder dar más vueltas al temario es algo muy interesante, porque te permite ir repasando, y al final es lo más importante cuando tú preparas un examen, el hecho de poder repasar y repasar y repasar. Para mí, cuantas más vueltas mejor, esa es mi humilde opinión, ¿vale? Es cierto que cuando pasamos a la segunda vuelta, dentro de sexto comencé a agobiarme porque me di cuenta de que de repente tenía que estudiar muchas más horas al día, ¿vale? Luego, otro de los conceptos que está relacionado con el hecho de que se considere como una academia de alta intensidad por parte de los alumnos, es el hecho de que se relaciona con pocas vacaciones. Para mí, esto es totalmente falso, o sea, falso. Las vacaciones se organizan de forma diferente, y de nuevo, yo creo que eso es algo que tú tienes que tener en cuenta si para ti te puede condicionar o no tu preparación.
pero yo no noté para nada, de hecho, al contrario, ahora os voy a explicar por qué, lo de las vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como os decía, nosotros empezábamos como un mes antes que el resto de academias, y por lo tanto comenzábamos nuestra tercera vuelta también un mes antes, y coincide más o menos con el periodo de tiempo donde la gente tiene sus graduaciones. De hecho, yo cuando tuve la graduación, bueno, pues tenía curso y no hice el curso y ya está. O sea, ese es el big problema que hay. No hay ningún problema, ¿vale? De hecho, el curso, como mínimo, cuando yo lo hice, comenzaba con un nivel, yo creo, bastante asequible, en el sentido de que no empezabas directamente por digestivo o por una vuelta súper complicada, sino que comenzabas con asignaturas un poco más light, ¿vale? Mi opinión. Bueno, en definitiva, eso más o menos es lo que ocurre, y yo creo que eso condiciona bastante la opinión de la gente. Luego tienes 4 días en agosto, ¿vale? O sea, tienes todos los domingos libres y 4 días en agosto. Y posteriormente tienes una semana en octubre. Normalmente el resto de academias lo que hacen es poner más días en agosto y menos días en octubre, ¿vale? Sí que es cierto que el tema de agosto es complicado, pero a ver, al final yo creo que es importante tener esto en cuenta. O sea, tienes que saber que al final vas a acabar odiando de alguna manera tu academia. Y vas a querer que te dejen tranquilo y que te dejen en paz y que te dejen. O sea, vas a necesitar eso, da igual que sea agosto, da igual que te den 4 días, da igual que te den 5, tú siempre vas a necesitar más. Por lo tanto, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para poder ser un poco objetivos. Es cierto que en agosto se nos da solamente 4 días. Pero yo también voy a decir una cosa, yo tenía, de hecho, la asignatura que tenía era radiología, y justamente vino mi familia y yo me salté la asignatura de radiología porque tenía que ir a buscarlos al aeropuerto, etcétera, etcétera. Quiero decirte que dentro de que es una academia intensa y dentro de que yo siempre he seguido las pautas, pues yo cuando lo he necesitado me he tomado más días y es que no ha pasado nada, ¿vale? Entonces yo creo que esto también es algo importante a tener en cuenta. Bueno, entonces en Mira Asturias más o menos acaba agosto-septiembre y acabas tu tercera vuelta, con lo cual empiezas la cuarta. Ahí es donde haces las vacaciones, que son realmente de 6 días, y por lo tanto se te junta y te hace una semana en octubre. Esa semana en octubre es maravillosa, o sea, maravillosa. Yo la disfruté muchísimo, la aproveché al máximo. Y agradecí mucho el hecho de poder tener unas vacaciones en medio de una vuelta, o sea, en el medio de un cambio tan importante, ¿vale? En medio de eso fue cuando se nos realizó la estratificación, digamos, de los alumnos, o sea, la separación de los alumnos según nuestros baremos, según nuestras notas, ¿vale? Y yo quedaba como en el punto intermedio, o sea, no quedaba ni en el más bajo ni en el más alto, pero ahora os explicaré cuáles son las diferencias entre uno y otro y por qué no me parece tampoco nada exagerado ni dramático el hecho de que se nos separe de esa manera, ¿vale? Entonces, pequeño break para hacer un inciso aquí. Esta separación es un tema un poco tabú porque también se da en otras academias y cada una la hace a su manera. Básicamente os voy a explicar mi manera y os voy a explicar algunas cosas que me han contado mis amigos, ¿vale? De otras academias. A nosotros, sencillamente, cuando pasamos a la siguiente vuelta, se nos dijo que aquellos alumnos que deseasen por su baremo y por el consejo que nos daban de separarnos o no, aquellos alumnos que realmente lo deseasen podían pasar a hacer otro tipo de test. Básicamente nosotros hacíamos test cada día de la asignatura que estábamos estudiando. Pues si esta semana estudié en digestivo, pues yo todos los días tenía no sé cuánto, 100 y algo preguntas de digestivo, ¿no? Ok, básicamente aquellos alumnos que pasaban al siguiente nivel
podían hacer preguntas mezcladas, es decir, que no solamente hacían preguntas de digestivo, sino de todas las asignaturas y por lo tanto era como un mini simulacro, ¿ok? Y aquellos alumnos que se quedaban en la parte más baja hacían preguntas de la asignatura, pero más centrados en el concepto reprimir y en esas típicas cosas que no puedes fallar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo a ese nivel realmente sentía mucho, en los simulacros, sentía mucho la necesidad de seguir trabajando los conceptos y de verlos mucho más que el fin de semana, ¿vale? Porque se me olvidaban las cosas, se me olvidaban las fórmulas, se me olvidaban los conceptos, se me olvidaban los números y yo sentía que por mucho que se me repitiesen de sábado a sábado, yo necesitaba realmente como darle lo que os decía antes, ¿no? Hacer repasos transversales durante la semana, de tal forma que yo durante la vuelta, durante la tercera vuelta, que era cuando se nos hacía esta separación, yo directamente hacía todos los test, o sea, hacía los test de mi nivel y hacía los test del otro nivel. Ahí la verdad es que sí que me agobió un poco, porque le dedicaba pues eso, como 1 hora y media más al día, que hacían en total unas 13 horas y media de estudio al día. Y la verdad es que ahí sí que noté el estrés, ¿vale? O sea, no me acuerdo exactamente en qué punto, os voy a ser sincera, no me acuerdo exactamente en qué punto se dio esto, pero recuerdo el estrés este de decir, Dios mío, quiero terminar ya esta historia. O sea, yo lo he pasado muy mal. Pero sí, yo creo que fue como el punto de más agobio en cuanto a cantidad de trabajo y fue algo mío. O sea, yo realmente quería pasar al siguiente nivel, por lo que os estoy comentando, porque yo sentía la necesidad esta de querer repasar las cosas de forma transversal, pero no sabía, no era consciente de que me entraban, digamos, como el mismo tipo de preguntas, de hecho, las mismas preguntas de cada asignatura. Es decir, que sencillamente este nivel superior lo que tenía era como un mix de todas las preguntas de cada asignatura que hacían el resto de alumnos. Es decir, eran las mismas pero mezcladas y yo no era consciente de eso, por lo tanto me daba como mucho miedo, porque es una decisión que yo tomé sola, ¿vale? De forma totalmente autónoma e independiente, y me daba mucho miedo como perderme realmente aquello que, entre comillas, me tocaba, ¿vale? Entonces, aclarado este concepto, que me parece importante, me gustaría decir, pues eso, que tampoco creo que sea algo tan heavy ni tan malo que te separen según tus necesidades, porque al final es que no tiene ningún sentido que una persona que está sacando muy malas notas y que no tiene los conceptos muy reprimir o los más básicos súper bien afianzados, que se vaya a cosas súper extremas. O sea, realmente no tiene ningún sentido. Así que sí que me parece bien que se haga esta separación se nos hacía de forma totalmente como automatizada. Nadie se ponía en contacto con nosotros, ni teníamos reuniones conjuntas, ni nada de esto. Lo que sí que se daban eran reuniones de forma personalizada con nuestro tutor, que las teníamos de forma mensual, aunque podíamos contactar con él cuando, como mínimo yo cuando quisiese, ¿vale? Cada uno de nosotros teníamos asignados un tutor, y este tutor pues tenía o videollamadas o emails o lo que fuese con nosotros. Y se encargaba pues de ir viendo nuestra progresión, lo que nos podía ir bien, lo que nos podía ir mal, cómo estudiábamos, cómo no estudiábamos, pero algo totalmente personalizado, ¿vale? O sea, la reunión de mi tutor conmigo era yo y él, por videollamada de WhatsApp, y se acabó la historia, ¿vale? Eso quiere decir que si yo en algún momento le llega a comentar, que no recuerdo si se lo comenté o no, el tema de los test en este momento, que os digo que yo hacía doble test al día, pues él me daría su opinión y punto. Esto lo digo porque en otras academias se suelen hacer reuniones conjuntas, y en algunas ocasiones estas reuniones conjuntas pues no acaban de sentar demasiado bien a la gente que va mal y que se les dice delante de todo el mundo que van mal y que están retrasados en sus resultados y que por lo tanto deberían hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. O sea, yo tengo amigas que la verdad es que salían de esas reuniones súper frustradas y súper agobiadas porque no les gustaba en absoluto eso, ¿vale? Bueno, una vez aclarado esto, seguimos con las vueltas, ¿vale? Pasamos a cuarta vuelta, y la cuarta vuelta se termina justo un mes antes del examen,
¿vale? Entonces, la cuarta vuelta incluye las navidades. Y en las navidades, amigos míos, yo creo que viene una de las diferencias más heavies que tiene Asturias como mínimo en mi año. Los horarios siempre se tienen que ir adaptando a vuestro año, ¿vale? A las semanas, a los días, a los festivos, a lo que tengáis. Pero yo creo que esto es un concepto muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Las navidades en Asturias existen, amigos míos. Tenéis vuestros días, tenéis los domingos, que se mantienen, luego tenéis los festivos y luego tenéis unos cuantos días de más que se añaden al calendario vuestro de estudio. Además, en medio de esos días yo recuerdo que yo no tenía una pauta normal de ejercicios, es decir, que yo tenía como un pseudo estudio y lo utilizaba para repasar cosas que a mí no se me daban demasiado bien, como por ejemplo hematología o para repasar según qué ejercicios, o sea, realmente no era una pauta completa, porque, a ver, seamos sinceros, por mucho que tú tengas el día, no sé, me lo invento, 23 de estudio, o el día 26, o el día 27, o el día 30, o el día 1 de estudio, probablemente no te vayas a poder concentrar de la misma manera que un día normal, ¿vale? Por todas las condiciones que se dan en nuestra casa, con la familia, con los amigos, etcétera, 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 pues tu cabeza no está ahí. Entonces, la verdad es que esto yo lo encontré muy interesante. Primero, porque como os digo, se mantienen los domingos. Segundo, tenéis vacaciones, no solamente de las fechas más indicadas, sino también de días añadidos, ¿vale? Y luego, como os decía, la quinta vuelta comienza justamente un mes antes del examen. La quinta vuelta es una locura porque haces una asignatura al día y es una burrada, pero yo creo que lo más interesante es no pensar. O sea, no pienses en la que se te viene encima, tú solamente sigue, haz lo que puedas y ya está, ¿sabes? Porque todo el mundo hace eso. O sea, le llames quinta vuelta o le llames cuarta vuelta o le llames la vuelta que sea, todo el mundo en sus academias tiene en el último momento un repaso de una asignatura al día. Y si te pones a pensar en el agobio que eso implica, pues efectivamente te puedes estresar mucho, ¿vale? Entonces, como conclusión, es cierto que se dan más vueltas, pero sencillamente porque el tiempo se distribuye de forma diferente. Al final, el cómputo final es que tenemos más vacaciones incluso como mínimo durante el mid intensivo. Tenemos más vacaciones que el resto porque la mayoría de academias no tienen vacaciones de Navidad y no solamente eso, sino que hay algunas que incluso te quitan los domingos, a partir de Navidad te quitan incluso los domingos de fiesta. O sea, mis compañeros estaban petadísimos en ese momento y yo la verdad es que estaba súper relajada en el sentido de que yo sabía que el domingo podía descansar. Si me llegas a quitar el descanso del domingo, de verdad que yo me suicido, no sé. Muy mal. Luego, el tema de los horarios, ¿vale? Es cierto que Asturias tiene unos horarios intensivos, pero yo creo que como todas las academias, ¿vale? Hay una diferencia que yo creo que es fundamental y es que las cosas están mucho más pautadas en Asturias que en el resto, y esto de nuevo no creo ni que sea algo positivo ni negativo. Para mí era algo positivo porque yo soy una persona desorganizada y vaga por naturaleza, que si no me dices lo que tengo que hacer no lo hago. Entonces yo por eso me apunté a Asturias, porque yo sabía que necesitaba a alguien que me pautase exactamente lo que tenía que ir haciendo, cómo lo tenía que ir haciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que para mí eso es un punto positivo en el sentido de que yo sabía que lo necesitaba, ¿vale? Creo que también es positivo porque no te duermes por los laureles, no te pierdes por el temario, no te permites quedarte un montón de tiempo en un sitio, sino que tienes que ir avanzando, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el horario? El horario va a depender de la vuelta en la que tú estés, ¿vale? En primera y segunda vuelta, que yo las hice durante sexto, teníamos al principio muy poco tiempo de estudio al día, mínimo 1 hora, más los test, ¿vale? Y hacíamos clases los sábados, o como mínimo yo me lo organizaba para ponérmelo los sábados. Las clases, lo guay de las clases es que ya están grabadas, entonces obviamente se van a grabar de nuevo en tu año, pero a mí me iba muy bien el hecho de que en muchas ocasiones estaba muy desconcentrada, con pocas ganas de estudiar o no entendía el temario, porque imaginaros, hematología, o sea, yo estudié hematología de los vídeos
y punto y pelota, o sea, luego sí que fui entendiendo el libro, pero al principio necesitaba a alguien ahí que me estuviese explicando muy bien los conceptos y dejándomelos como muy sencillos, ¿no? Así que yo aprovechaba mucho estas clases y, por ejemplo, lo que hacía era primero escucharme el vídeo y luego ponerme a estudiar o a subrayar o a hacerme algún esquema, o sea, iba adaptándome, la verdad, a mis necesidades, ¿vale? Eso en cuanto a la primera y la segunda vuelta. En la segunda vuelta ya sí que se estudia un poco más, no recuerdo si eran como 3 horas al día, mínimo, y luego seguías teniendo tu clase de fin de semana y con tu simulacro, ¿vale? En algún punto, o sea, al principio hacíamos mini simulacros, lo que quiere decir que tenían menos preguntas, y en algún punto, no recuerdo muy bien si fue, yo creo que a partir de la segunda vuelta, comenzábamos con los simulacros reales, con todas las preguntas, ¿vale? Y bueno, pues eso, tenías tus vídeos de corrección de los simulacros, que yo creo que siempre fue lo que peor llevaba, ¿no? Esas cosas no me gustaban, pero bueno, en definitiva. Luego, el horario pasa a ser de un estudio completo, o sea, a partir de la tercera vuelta, tú se supone que deberías estar todo el día estudiando, son 11 horas como mínimo de estudio, ¿vale? Entonces, yo me lo organizaba de la siguiente manera. Son como mínimo 11 horas de estudio y dependiendo del tipo de contrato que hayas hecho con Minasturias, va a ser con clase o sin clase, ¿vale? Entonces, yo tenía clases contratadas. ¿Qué es lo que pasó? Que no se llegaron a hacer esas clases por la pandemia. De tal manera que se pasó todo a contenido online. Tengo que decir que esta fue una de las partes negativas de Minasturias, pero la verdad es que todas las academias lo hicieron. O sea, todas las academias pasaron de dar clase o lo que sea a tener todo el contenido de forma virtual y ninguna devolvió el dinero de la diferencia de lo que eran los productos cuando definitivamente eran muy diferentes. Pero la verdad es que ninguna devolvió el dinero, por mucho que como mínimo yo sé que hay gente que envió cartas y bueno, nos reunimos y todo, pero eso no llegó a ocurrir. Como os decía, yo tenía las clases contratadas, ¿vale? Entonces, hacíamos 3 horas de clase al día, ¿vale? Que a Isabela, me servían como repaso. Porque habían 2 horarios que tú podías escoger, uno de 3 a 6, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, y otro de 7 de la tarde a 10 de la noche. Yo ese de 7 de la tarde a 10 de la noche no hubiese sido nunca capaz de seguirlo, porque yo soy una persona mañanera y que yo necesito mi tiempo y mi espacio, y si yo termino de estudiar a las 10 de la noche me entraría un agobio en plan... ¿Cuándo ceno? ¿Cuándo me limpio las cosas? ¿Cuándo me ducho? ¿Cuándo descanso? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? No, ¿vale? Así que yo personalmente decidí que prefería 1000 veces despertarme por la mañana a las 5 de la mañana, estudiar en mi casa, ¿vale? Por lo tanto yo no gastaba tiempo en ir y venir de ningún sitio, esa fui yo, y hacía un intensivo en casa. Yo comía muy ligero, o sea, sí que hacía comida, pero comía muy ligero. O sea, desayunaba normal, pero comía muy ligero. Siempre sopitas, cosas muy, muy ligeras. Porque básicamente, si no, lo que me ocurría era que me dormía en casa. Me dormía encima de la mesa, me dormía con los vídeos, me dormía con todo. Así que, para no sentir esa pesadez al mediodía, etcétera, etcétera, pues decidí comer súper ligero. Y luego ya a las 6, pues yo terminaba y comía lo que me daba la gana, cenaba lo que me daba la gana y todo lo que me diese la gana. A mí eso me fue muy bien porque yo a las 6 y cuando se terminaba la clase yo recogía todo y ya está, o sea, yo en 2 minutos ya estaba libre, tenía toda la tarde libre y si quería la noche y si, o sea, eso la verdad es que mentalmente a mí me daba mucha libertad y yo lo agradecí muchísimo. Pero bueno, quiero deciros que existen estas dos opciones. Hay gente que a lo mejor prefiere más tener el mediodía para ellos y poder comer tranquilamente o entrenar al mediodía o hacer sus cosas como al mediodía o poder despertarse más tarde, que esa es también otra opción, pero yo soy una persona pues, que tira más por el otro lado. Entonces, como os decía, pues esto es algo que yo escogí, que cuando se lo comenté a mi tutor me dijo, pues vale, o sea, si a ti te va bien, casi nadie lo hace, pero si a ti te va bien, o de hecho lo que solía hacer la gente también era
hacer la clase de 3 a 6 y luego seguir estudiando, ¿vale? Pero yo a las 6 os digo que cerraba todo. Bueno, en definitiva, que estos son los 2 horarios que tú puedes escoger y con esto se cuenta que más o menos tú vas a hacer unas 11 horas al día. Esto de las 11 horas al día, yo al principio me agobié muchísimo. Recuerdo el agobio que yo tenía con esto. No te quiero ni explicar, por no decirte que me dolía el culo de estudiar. O sea, nunca en mi vida me había pasado algo por el estilo. Muy heavy, ¿vale? Porque por mucho que yo había estado estudiando anteriormente, jolín, es que 11 horas al día, ¿sabes? O sea, 11, sentada, estudiando. Vamos a ver, la concentración no se mantiene. Todo no te lo vas a poder estudiar. Todo no te lo vas a saber, todo no lo vas a poder mirar, todo no se puede, o sea, yo creo que esto es un concepto importante a tener en cuenta, todo no se puede y ya está. Entonces yo la verdad es que me rayé mucho porque yo tenía mucho miedo como de hacer menos que los demás, ¿no? O sea, además, como os digo, ¿no? Estudiaba sola, no tenía una referencia de alguien que me dijese, mira, pues yo voy así, yo voy así. Entonces yo pregunté a amigos míos que ya habían hecho el MIR anteriormente y me dijeron, a ver Isabela, es normal que te agobies con eso, pero ten en cuenta que todo el mundo está igual que tú, eso, punto número 1. Punto número 2, tienes que ir encontrando un punto óptimo de forma gradual, ¿vale? Es decir, es normal que tú al principio, la primera semana, por ejemplo, en la segunda semana, no consigas realizar esas 11 horas, o que, aunque las realices, no estés concentrada a tope como te esperarías, y eso es completamente normal y no pasa nada, tienes que ir gradualmente subiendo. La verdad es que ese mensaje me ayudó mucho porque ya os digo, yo no sabía cómo gestionarme, o sea, yo intentaba comenzar a estudiar y no estaba concentrada, no sabía qué hacer, no sabía, ¿vale? En definitiva. Bueno, entonces, lo que sí llegaba, como os digo, siempre llegaba la hora de ver los vídeos y yo pues como mínimo ya me había leído el temario, lo había entendido, lo había subrayado, lo que fuese, ¿no? Ya me lo había estudiado. Y a mí eso me iba muy bien para repasar, o sea, yo utilizaba mucho los vídeos como para repasar, para afianzar conceptos, nos comentaban cosas nuevas, nos comentaban cosas que los profesores pensaban que iban a caer en el examen y que después caían. Así que la verdad es que pues, a mí me parecían muy útiles las clases. Es cierto también que, como os digo, pues yo soy una persona con mucha memoria audiovisual y que a mí me sirve mucho, ¿vale? E incluso, como os decía, pues si algún día estaba súper poco inspirada porque la asignatura no me gustaba, porque estaba cansada, por lo que sea, yo comenzaba a mirar las clases de años anteriores y a mí eso me ayudaba muchísimo, ¿vale? Entonces, es cierto que cada día teníamos marcado como lo que teníamos que hacer, ¿vale? O sea, no solamente de forma semanal o no solamente por asignatura, sino también que cada día tú sabías exactamente lo que tenías que hacer. Yo, como había empezado siempre a estudiar desde el primer día, no me costaba, tampoco os voy a decir que fue fácil, ¿vale? Porque no fue fácil, pero no me costaba, o sea, no sentía que no podía llegar, yo podía llegar a todo. O sea, a mí con el tiempo que me daban, a mí me bastaba para hacer lo que yo tenía que hacer, ¿vale? Esto teniendo en cuenta que, como ya os dije, yo no sacaba notas maravillosas, ni muchísimo menos, o sea, sacaba notas, pues eso, mediocres. Pero bueno, pues yo sentía que iba avanzando y que me iba sabiendo las cosas y que no sentí nunca como una super falta de tiempo, ¿vale? También en parte porque llega un momento en el que quieres terminar, o sea, llega un momento en el que tú quieres terminar. Y creo que es bueno para la mente tener este concepto de, mira, tengo que empezar esto y tengo que terminar esto. Porque habían sido muchos de mis compañeros de otras academias que se perdían y se quedaban con mucho tiempo estudiando una cosa y luego no podían estudiar la otra, nunca llegaban a según qué temario, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, creo que este es uno de los últimos sujetos que voy a abordar hoy, es el tema de los libros y la cantidad de material que tiene Asturias, ¿vale? Que también es muy criticado por eso. Yo entiendo que la gente se asuste cuando ve un pedazo de tocho. Lo entiendo. Lo que pasa es que yo precisamente soy una persona a la que le gusta entender las cosas. Entonces, en Asturias tienes todo muy bien explicado y muy desarrollado. Y eso, pues, ocupa espacio. Además de eso, tienes un montón de imágenes que la verdad es que van súper bien para aprenderse las cosas y tienes un montón de esquemas que ya vienen hechos. Los esquemas no
solamente o no necesariamente solo están en el libro, sino que también los tienes disponibles online para podértelos imprimir. Con lo cual, por ejemplo, yo tenía una carpeta con los TMNs, ¿vale? Con todo impreso, o tenía, bueno, me hacía mis propios repasos transversales, porque la verdad es que tenía una serie de material muy bueno que ya estaba preparado a nivel gráfico, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y yo esa parte la agradecí. Como decía, yo entiendo que hay gente que se agobie con el tema libros. A mí no era algo que me agobiase. A mí me gustaba entender las cosas, o sea, ¿por qué este tiene hiponatremia? ¿De dónde viene esa hiponatremia? Me gustaba entenderlo porque yo no soy tan de empollar, sino de entender. Por eso a mí me va bien lo de hacer vueltas, ¿vale? Y como os decía, pues no me considero una persona súper inteligente, así que me va bien que me lo expliquen, honestamente. Luego, al final de cada capítulo, esto me parece súper interesante y yo creo que hubiese sido un life changing, o no sé cómo decirlo, examen changing para mí si alguien me lo hubiese dicho en su momento. O sea, este consejo me hubiese encantado recibirlo a tiempo y no ocurrió. Bueno, al final de cada capítulo, de todos los capítulos, de todas las asignaturas de Mir Asturias, hay un mini resumen, ¿vale? Ese mini resumen en general está muy bien, pero sí que es cierto que en algunas ocasiones no tiene toda la información o no tiene toda la información que tú personalmente necesitas. Yo lo que hubiese hecho, o sea, si yo me tuviese que volver a presentar al MIR con Mir Asturias, lo que haría desde la vuelta número 1 es prepararme a saco esos resúmenes para que estén muy bien preparados para la cuarta y quinta vuelta y que prácticamente eso sea lo único que te tengas que mirar, que el resto sea como, bueno, voy a consultar esto, voy a consultar aquello, pero que eso ya esté muy bien trabajado. A mí normalmente lo que me ocurría es que yo me trabajaba al revés, ¿no? Me trabajaba muy bien como todo el tema, eso me ocupaba mucho espacio y luego realmente el resumen lo utilizaba como para repasarlo rápido y tal, pero hubiese sido muy interesante hacer ahí un cambio de importancia, de relevancia en cuanto a esto. La verdad es que eso me parece súper interesante y como os digo, yo recibí este consejo por parte de uno de los profesores que nos hizo una corrección de simulacro más o menos como por noviembre, finales de noviembre / diciembre, y este profesor hacía también de tutor a algunos de los alumnos, ¿no? Entonces, él nos dijo en la corrección de simulacro que este era uno de los consejos que él solía dar a sus alumnos y que le parecía súper importante, y yo pensé, ¿y por qué nadie no me lo ha dicho hasta ahora? O sea, me pareció maravilloso. Pero bueno, en definitiva, que dentro de que tienes el tochaco, pues también tienes el resumen y eso se agradece mucho. O sea, literalmente, no necesitas. Si no quieres mirarte todo el tema, no te lo mires. Es tan fácil como eso. Y luego creo que también es importante mencionar el tema de los exámenes y el tema de las notas, ¿vale? Los exámenes yo creo que se diferencian del resto de academias en el sentido de que desde el minuto 0 son muy complicados. Son desde el minuto 0, desde que tú empiezas tu primer mini simulacro, el día 1 de septiembre, no empiezas el 1, pero desde el primer mini simulacro que tú haces, tienes preguntas muy largas, muy complejas, muy duras de leer, muy duras de entender, tienes ya un nivel de dificultad muy elevado, ¿vale? De hecho, el primer día lo que haces es hacer el examen del año anterior, ¿vale? De tal forma que el examen del año anterior, y que por lo tanto es uno de los exámenes más importantes para tu preparación del MIR, una vez que tú terminas tu preparación, lo habrás visto 3 veces, ¿vale? Con tus fallos, con la corrección de tus errores, con las preguntas que probablemente se repitan o que probablemente se vuelva a insistir en ello en tu examen, etcétera, etcétera. O sea, lo llegas a ver como mínimo 3 veces, ¿vale? Pautado por la academia. Y yo creo que eso es algo interesante. Y como os decía, pues desde el principio tenéis una gran dificultad, ¿vale? Esa dificultad no va aumentando con el tiempo, que esto es lo que suele ocurrir en otras academias, ¿vale? Que van aumentando con el tiempo y justo antes del examen les ponen un examen dificilísimo
que tira la moral por el suelo de todo el mundo y la gente ya hasta pasa de corregirla porque es como, mira, ¿sabes qué? ¿A quién le interesa esto? En Mira Asturias, al contrario. En Mira Asturias, precisamente el último mes, es decir, en la última vuelta, tienes exámenes que son más parecidos a la realidad, ¿vale? No solamente por el nivel de dificultad, sino también por el largo del examen, ¿vale? En Mira Asturias, desde el principio, te preparan con un mayor número de preguntas por examen y un menor tiempo que en el examen real. De tal forma que en el día del examen tú vas a tener menos preguntas y más tiempo. Con lo cual, es que yo, de verdad, o sea, os lo digo, me sobró media hora en el examen, ¿vale? Y en los simulacros que yo hacía nunca me sobraba tiempo. O sea, si alguna vez me llegó a sobrar algo, fueron unos segundos, os lo digo muy en serio. Entonces, esa preparación se agradece. Y como os decía, pues al final, pues unos tienen una dirección, los otros tienen otra dirección, pero al final viene a ser lo mismo. O sea, yo creo que nunca te gusta que te puteen, ¿sabes? Y en ese momento te sientes así, puteado. Espero que esto me dejen decirlo en YouTube. Pero en ese momento, en momentos tan complicados, siempre te vas a sentir mal y siempre te vas a quejar y yo creo que ese es uno de los hándicaps, ¿sabes? Que tiene esto de tener que escoger academia, que al final siempre los vas a odiar. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, respecto a los resultados de los exámenes y tal, y a los TikToks que son, y a todo esto, yo creo que eso, de nuevo, es muy relativo y depende mucho de ti. Yo soy una persona que nunca he mirado mis notas en la universidad. Nunca he mirado mis notas, solamente me he preocupado de si estaba suspendida o no, por si tenía que ir a recuperación, pero nunca me he rayado por eso. Y no te sé decir si he tenido un 7,3 o un 7,8, o sea, la verdad es que me da igual. Yo siempre he hecho todo lo que he podido y ya está. Entonces, yo por ejemplo, es que os soy muy sincera de que no entiendo, o sea, a día de hoy sigo sin entender qué significa un percentil, es decir, ¿qué es mejor, estar en un percentil 25 o en un 75? No tengo ni idea, yo no sé en qué percentil estaba. Sí que sé más o menos los puestos, porque justo cuando tú terminabas tu examen, tú metías tu plantilla en el ordenador y sin querer te salía ahí el número, ¿vale? Entonces yo más o menos me acuerdo que sacaba pues eso, unos 4.000, 2.000, 3.000 y luego bajé hasta un 7.000 justo antes de mi examen y ahí fue cuando me dibujaba cuco. Pero porque lo veía directamente, o sea, se me ponía eso en la cara y a mí me daban ataques de ansiedad con eso. Pero bueno, que más allá de eso, o sea, también creo que es lógico, ¿no? Más o menos que sepas un poco el número que tienes, pero más allá de eso no me rayaba. Tenía unos objetivos, como os decía, que ir cumpliendo en cada simulacro, que yo no cumplía, que maravillosa y mágicamente cumplí justo antes de entrar en las vacaciones de Navidad, con lo cual me fui de vacaciones muy contenta, pero que por lo demás no solía cumplir, o sea, igual que la mayoría de gente, ¿vale? Y no pasa nada, aquí sigo. Entonces, yo creo que hay como mucho hype, ¿no? En este sentido, como de que la gente se obsesiona mucho y como que te meten muchas estadísticas en la cabeza y como que no sé qué, como que no sé cuántos. Bueno, al final esto es muy relativo, porque sí, porque si nunca has sido así, pues tampoco lo vas a ser en el MIR. Si cuando estabas preparándote la carrera y eres una persona muy metódica, que se sabía exactamente el número de preguntas que te iban a salir de una cosa, el número de preguntas que te van a salir de otras, te habías ya mirado antes de empezar el curso todas las preguntas y todo el temario de los años anteriores, sabías hasta el nombre de los familiares y con quién vive el profesor, pues sí, pues entonces probablemente sigas manteniendo esa dinámica a lo largo del MIR, ¿sabes? Pero si no es así, pues probablemente sigas siendo igual que antes, ¿vale? Y esa es mi mayor recomendación, que sigáis siendo vosotros mismos, que confiéis en vosotros mismos, que os cuidéis mucho, mental y físicamente, y que mucha suerte en vuestro examen, que sé que queda poco y precisamente por eso quería realizar este vídeo hoy. Y nada, con esto me despido, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos muy pronto en el siguiente.